Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy, como todos los miércoles, estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta también de la Facultad, y a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina. Muchísimas gracias por propiciar el espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora María Belaustegui Goita Rius para conversar sobre el tema género y ciencias forenses. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. La doctora Marisa es doctora en estudios culturales y de género por la Universidad de California en Berkeley. Es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1984. Directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG-UNAM, del 2021 al 2025 y del Programa Universitario de Estudios de Género del 2004 al 2013. Actualmente coordina la Cátedra Gloria Anzaldúa de Conocimientos e Imaginarios Fronterizos y una propuesta de justicia restaurativa en el ámbito penitenciario desde los estudios de género, las prácticas artísticas y las pedagogías restaurativas. Ha recibido varias distinciones, dentro de las cuales destacan la Cátedra Andrés Bello del 2019 para el estudio de las culturas latinoamericanas, otorgada por la Universidad de Nueva York por su trabajo académico vinculado al acceso de las mujeres a la justicia. Su documental con Mariana X Rivera, Nos Pintamos Solas, fue premiado por el Festival FICFUSA 2015 de Colombia a la mejor dirección y a la mejor película. Y ahí nos quedamos, porque eso es lo que más me ha gustado hacer en el mundo. Y si ya me tenían que premiar por algo, era por hacer un documental con mujeres presas tomando las paredes y los muros de un penal. Eso, sí. Con eso. Hasta ahí. Perfecto. Hasta ahí la semblanza. Ya, muy bien. Ya no necesitamos más. No. Pues bienvenida, doctora Marisa, Anaí. Doctora Zoraida, buen día. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, gracias Anaí por esta introducción. Te saludo, querida Marisa Belaustegui Goitia, amiga, compañera de andanzas aquí en la universidad. Estamos muy felices de recibirte en nuestro programa Mundo Forense. Hola Anaí Rodríguez, que juntas estamos siempre aquí en el programa, también con la maestra Carla Vázquez, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, pero se reúne en próximas sesiones. Antes de comenzar, quiero hacer un anuncio a nuestro auditorio. El canal Yus Multimedia, más bien Yus Canal Multimedia, nos ha dado 6 pases dobles que a su vez recibió de Cultura UNAM. La Orquesta de Cámara de Minería y coros de Cultura UNAM van a reunirse el próximo 25 de octubre a las 12 del día en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, y habrá un concierto al cual podrán acudir quienes así lo deseen, disfrazados si quieren con el tema de nuestras tradiciones. Entonces, este programa pues está muy agradecido de recibir por parte de nuestro canal 6 pases dobles para nuestro auditorio. ¿Cómo los vamos a entregar? Les voy a pedir que las primeras 6 personas que nos pongan un saludo en nuestras redes sociales, en el Facebook de Canal Yus Multimedia, durante este programa, podrán presentarse. Serán esas primeras 6 personas, y las mencionaremos al final del programa. Serán esas 6 personas quienes tendrán sus 6 pases dobles para ir este día 25 de octubre, es un sábado, a las 12 del día, a San Ildefonso, a divertirse. Hay que recoger estos pases dobles, los boletos, de 9 a 15 horas el día 17, antes del 17 de octubre, hasta antes del 17 de octubre. Entonces urge que vengan. Así que al terminar el programa... ¿Se tienen que disfrazar o no? Eso yo no lo entendí. Pueden si ir disfrazados con algún tema de nuestras tradiciones.
Entonces, bueno, pues suena muy lindo. Y muchas gracias a nuestro canal y a la Facultad de Derecho por ello. Bueno, a ver, ya, vamos a platicar. La primera Démosle. pregunta la hago yo, querida Marisa, y es, primero, darte la bienvenida. A ver, la doctora Marisa Belaustegui-Goitia fue directora del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, cuando se creó nuestro plan de estudios hace ya 13 años, entonces todavía era PUEG, y eras la directora del PUEG, del programa. Y fundadora con porque ya somos muy grandes. Pues no, Tú muy no, expertas, ni tú. muy Sí. expertas. Bueno, entonces, tenemos muchos años. Sí, entonces. Rondando. ¿Y qué es lo que creando. hace Marisa? Está en el mundo de los estudios de género. Pero también nos va a platicar más cosas sobre lo que hace y ha hecho. Pero antes de que nos platicas lo que estés haciendo, yo quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo llegaste tú a a inclinarte por este tipo de estudios? ¿Cómo te formaste? Yo algo me has platicado, ya sé, pero yo quiero que lo compartas aquí en el auditorio. ¿Cómo Marisa llega a este momento? Siempre que le preguntan a uno cómo es que uno es como es, ajá, y por qué hace lo que hace, hay muchas cosas que se entrecruzan. Voy a dar 2 escenarios que son muy, muy distintivos. Mi abuelo fue formador también de la Escuela Libre de Enseñanza en la República Española. ¿Cómo se llamó tu abuelo? Carlos Rius. Él inventó junto con mucha gente más, junto con los anarquistas y los socialistas y Ferrer y Guarda y demás, que la educación tenía que cambiar, que la educación, que la sangre no entra, que la letra no entra con sangre, sino que entra pues así con cariñito, con salivita, la letra entra de formas muy distintas al castigo. Entonces hicieron durante la República Española, hicieron esta propuesta con García Lorca, con tanta gente. No sabemos qué es ese pipí. Es esa cosa que se vuelve loca. No le hagas caso. No hacemos caso de los pipis. Bueno, entonces mi abuelo, junto con Lorca y con mucha gente, no es que mi abuelo mi abuelo era de un pueblo cerca de Madrid, pero era un hombre historiador, le gustaba mucho la pintura, tenía mucha alegría de vivir y inventó junto con otras personas de la República Española de los años, digamos, 30, el salón de clases como el espacio, como un laboratorio. El salón de clases como un lugar donde se cocinan ideas, se elocubran travesuras, se intentan transformaciones. Entonces no era un lugar donde se llegaban los niños a sentar y el maestro castigaba si no se salía la lección, sino era un lugar donde muy rápidamente salías afuera, un lugar de entrada, de salida, un lugar ambulante, un lugar de mucha generación de imaginación, de deseo, de gusto, de tal manera que los niños querían ir al salón de clase, no salir, siempre quieren salir al recreo. Y era el salón de clase como un patio escolar, invertían, ¿no? En vez de salir al patio, salían al salón de clase. Yo me acuerdo de mi abuelo, perdieron la guerra, perdieron todo, llegó el franquismo, establecieron la iglesia como uno de los sistemas de enseñanza, el castigo, Dios, la obediencia, la culpa, y las mujeres completamente reprimidas, achicadas, arrinconadas en la nueva propuesta educativa. Y esa propuesta educativa que nació con la República Española, que murió con mi abuelo y murió en España, vino a vivir a México. Y yo creo que el primer escenario es ese, el escenario de cómo hacer de los salones de clase, de estos espacios amurallados, silenciosos, paralizantes, un lugar, un patio, un lugar de recreo, del recreo. De la restauración y del resplandor, ¿no? Y eso me lo dio mi abuelo por historia y por genética y por justicia. Y el segundo escenario, que también es muy bonito y tiene que ver con el salón de clases, mi mamá era profesora de química desde el 1958, el día en que yo nací, el año en que yo nací, en la UNAM. Y los sábados daba unas clases largas de laboratorio y me llevaba. Jugábamos un ratito en el jardín y luego nos llevaba al salón de clase. Y lo primero que hacía mi mamá cuando yo llegaba al salón de clase, que eran esas mesas, ¿se acuerdan? Que eran como escalonadas para arriba, era subirme a la mesa y decirme, nena, canta.
porque vamos a empezar, y les decía a sus estudiantes, todos eran de 18, 19 años, vamos a empezar la tabla periódica con los ingredientes más importantes, que es la armonía, el canto y la alegría. Y entonces yo cantaba, iba al colegio alemán porque nos quedaba cerca y nos salía a la mitad, porque mi mamá daba clases también ahí, y entonces yo cantaba arriba de la mesa. Están sein Biber, Butzermann in unseren Kreis herum, beribum. Y entonces se me quedó que el salón de clase y la enseñanza y el aprender y el enseñar es un acto de alegría, es un acto de justicia, es un acto histórico, es un acto de respiración, es la pedagogía, es un acto de aspiración, pero que te llena los pulmones de aire, pero también que aspiras a un porvenir, a un futuro distinto. Esos dos escenarios se conjugan después. Con mi estudio, cuando iba a llegar a la UNAM, me gustaba saber cómo a dónde iba a llegar. Ya sabía que era la universidad, pero tuve en mis manos la legislación. Y entonces la legislación, caramba, la legislación me recordó a mi abuelo. La legislación me acordó la alegría de las puertas abiertas y los muros derribados. La legislación me recordó la iluminación y la libertad. Punto número 1 de la legislación universitaria. La universidad pública estará en contacto con las urgencias sociales. Y una institución en contacto con las urgencias sociales no es rígida. No es la tontería de solo la teoría en el 7º, 14º piso. No es la tontería de que los conceptos y las nociones rigen. La universidad debe conducirse, y por eso vamos a hablar después del proyecto que traigo para conversar con ustedes, debe conducirse hacia donde están las urgencias sociales, segunda ley de nuestra legislación, la formación. Fíjense que la investigación y toda esa cosa de investigación y de las nociones de la teoría es en tercer lugar. Primero la urgencia, luego la formación y luego la investigación. Con esa alegría de que mi espíritu y mi genética y mi historia y mi abuelo y mi mamá y yo y el salón de clase resonábamos con la legislación, empecé mi carrera universitaria cuando tenía 4 años bailando en la mesa de las cátedras de química. Inicié, casi acabó química, luego me fui a filosofía y letras, hice teatro, hice pedagogía, hice letras, hice 3 carreras, luego hice maestría en psicoanálisis, luego hice otra maestría en letras y luego o sea, me la pasé. Cuando entré a la escuela a los 4 años, no he salido, me quedé en la escuela. Me quedé estudiando, me quedé bailando arriba de las mesas, me quedé derrumbando paredes y me enfilé a lo que a lo mejor te va a interesar que sea la segunda o tercera pregunta. Me enfilé a trabajar con la institución que más prohíbe derribar los muros, enseñar con alegría y con inspiración, atender a los deseos, a las pasiones de los niños, a sus gustos, a sus inclinaciones, que es la cárcel. Sí. El sistema jurídico, el sistema penitenciario y el sistema educativo, como grandes sistemas que alojan como en su DNA el castigo. La necesidad como de reducir, y entonces todo tiene que ser lineal, y si no demuestras como se debe lo que tienes que demostrar, no te lo aceptan. Entonces, bueno, con este espíritu republicano, libertario, casi frontera con un anarquismo muy de Ferrer y Guardia, y el salón de clase como un espacio de liberación, entro a las prisiones. Entro a las prisiones a pelear en su bastión contra el castigo. Doctora, y ahí, por ejemplo, o sea, es que me resuena mucho esta parte como de la cercanía de la universidad con las urgencias, ¿no? Sociales. Y efectivamente, creo que los cuerpos apresados, las personas apresadas, ¿no? En los centros penitenciarios, y lo apresado no solamente es de las paredes, sino es justamente esta lógica de reducirlo todo, ¿no? No tienes derecho a nada, ni siquiera imaginar, ni siquiera hablar, ni siquiera narrar. Entonces pienso ahí, por ejemplo, ¿Cómo fue ese acercamiento a ese espacio bajo esta mirada, ¿no? De lo que está usted planteando, con este espíritu, ¿no? Que de pronto, pues, me imagino que debió haber sido como
un choque así muy fuerte, ¿no? Una sinergia, Sí. así, choques, así como, como dos confluencias. Sí, mira, te cuento otra vez otra historia. Cuando era directora del PUEC, nosotros estábamos ya metidas con los militares, cambiando su currículum para que tuvieran perspectiva de género y entendieran lo que significa violencia Claro, de género. era el momento en que la UNAM se puso la tarea de vamos a meter perspectiva de género por todos lados. Por todos lados. Entonces Sí. el PUEC lo metimos con los militares, nos Sí. metimos con la SEP, hicimos los libros de texto para todos los profesores de la SEP y los fuimos a hacer, a enseñar los libros a toda la República y quedaba un tercer, porque siempre son triángulos, ¿no? Nunca hay un solo proyecto. Militares, profesores, ¿y qué faltaba? Jueces. Faltaba el sistema de justicia. Y como la vida es encantadora en su imprevisión y en las sorpresas, estaba en el PUEC, llega una ex estudiante y me dice, Marisa, tengo un proyecto ideal para ti, para este PUEC que se mete con las urgencias sociales y se mete con los libros de texto y los militares, es la prisión. Y queremos que venga el PUEC porque algunas de las presas han hecho una demanda muy inusitada. Inusitada. ¿Qué quieren? Color. Una prisión en gris, y era también gris y un azul celeste horrible, todo manoseado. Todavía es peor un azul sucio que un gris. Un beige. Sí, y bueno, el beige y el azul, que son los colores de las sentenciadas. Sí. Y había un grupo de presas que querían que les dieran brochas, y que les dieran brochas que no olieran a pintura, porque además, como hay tanta adicción, necesitaban cierto tipo como de proyecto y de materiales para que ellas pudieran pintar la cárcel de colores, porque eso se ha estudiado, nosotros nos pusimos a estudiar qué hace una vida sin color. Aparte que es algo metafórico, que tengas matices en tu vida, que tengas colores anaranjados y rojos y verdes y matizados. Si tienes una vida en gris donde está prohibido el color, a ellas hay dos colores para las mujeres, el azul para las sentenciadas y el beige para las que están en proceso. Y todas las paredes sí son de un gris muy sucio. Sí, sí. Entonces acudimos a Santa Marta, Catitla, y tuvimos una audiencia como de 15, 20 mujeres que estaban queriendo hacer un proyecto que tuviera que ver con el color, y empezamos a platicar con ellas y a decir, bueno, si nosotros podíamos traer, y a platicar, fíjense, las cárceles, según Foucault y según Goffman, son estos espacios cerrados donde el autoritarismo, y la verdad fuimos con la directora y le dijimos, oiga, directora del penal, ¿queremos pintar los muros? Sí. Al fin ustedes van a poner la pintura. Nosotros ponemos, pero hay una cosa muy interesante, las prisiones contemporáneas no son Foucault y Goffman. Es otra forma. Cuando llegas tú como la UNAM, con la legislación bajo el brazo y decir, aquí estamos porque hay una urgencia social. ¿Cuál es la urgencia social? Llenar de color la cárcel. ¿Y qué haces con un espacio monocromático? ¿Qué haces con un espacio cuando lo llenas de color? Lo llenas de ideas, lo llenas de sensaciones. Y claro, nosotras llegamos. Y lo llenas de voz. Y de voces. Eso es porque la voz es como una tensión y un conjunto de vibraciones, ¿no? Y las vibraciones pueden ser matices. Lo que hicimos fue las cosas que hace la UNAM, que es una maravilla. La UNAM tiene contactos por todos lados. Está el Instituto de Investigaciones Estéticas, está la FAD, Lo que hicimos fue ponernos en contacto con Gustavo Chávez Pavón, que era el muralista de los zapatistas. Estamos hablando de 2007. Sí. El color de la tierra y toda Esther en el Congreso había pasado hacía 4 años apenas. O sea, estábamos todavía con y estamos todavía con los zapatistas en la memoria, espero. Y Gustavo Chávez Pavón lo invitamos a la cárcel y empezamos a generar dentro de la cárcel, acuérdense lo que les dije de mi abuelo Carlos Ríos, ese salón de clase abierto como patio, lleno de entusiasmo, abierto a las ideas de los niños, abierto al deseo de la institución, pero esa institución que quiere también enseñar con luz, ¿no? Con oscuridad y con miedo. Entonces nos dieron, fíjense que es que la vida es así, tan increíble. Nos dieron un patio. El patio donde las mujeres bajan y descansan y esperan algo que es
importantísimo para las mujeres en prisión. ¿Qué creen que esperan las mujeres en prisión? Las visitas. Sí. Y entonces lo primero que les dijimos, oigan, ¿y qué espacio van a querer tomar? Además nos encantan esos verbos como medio revolucionarios, medio transgresores en la cárcel, ¿no? Vamos a tomar un espacio. ¿Cuál quieren? La pared de la Pando, donde está esta esquina que está llena de basura para quitársela. ¿Qué quieren? Y dijeron, todas como mirando, depositando la mirada en una pared oblicua, queremos pintar la escalera de caracol. Porque por ahí desciende nuestra visita escasa. Ya vamos a platicar por qué. No es porque les avergüencen sus hermanas, sus hijas, sino porque tienen que dejar un día de trabajo, cuesta entrar a la cárcel, está muy lejos y además las mujeres que están en la cárcel, fíjense que son unos dramas, las mujeres que están en las cárceles tienen de 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8 hijos. ¿Qué pasa con esos hijos cuando ellas están? ¿Quién los cuida? ¿Los señores? No. A los señores, ¿saben cuánto tardan en abandonarlas? A ver, échense. 2 meses. Exacto. Sí. 2 meses. Sí, lo tenemos medido. Tardan 2 meses en abandonar. A eso iba. A ver, las mujeres en prisión tienen una posición muy desventajosa frente a lo que ocurre con los hombres. Los hombres en prisión no dejan de tener visitas. Sí. Va todo el mundo a visitarlos y los procura. Los procuran sus parejas, los procura su familia, los procuran los hijos, las madres. A las mujeres ya no. No. Las mujeres quedan relegadas absolutamente pero ya de esta viste por qué, ¿no, Zoraida? Porque se quedan con los hijos, Exacto. Las abuelas, las mamás, las tías, las primas. Y están haciendo cuidados. Si tenían un coche, lo pierden. Si tenían un solarcito, lo pierden. Si tenían unos ahorritos, lo pierden, pero lo pierden porque pagan a abogados de oficio. Los abogados de oficio, mira, yo entendí muchas cosas. Cuando entendí la cárcel, entendí la vida desde otro lugar. Es un micrositio. Es un micrositio con un La cárcel es un reflejo de nuestra sociedad. Sí. Como están nuestras cárceles, es como estamos nosotros. Sí. Y ojalá estuviéramos en algunas cosas como ellas están en la cárcel, fíjate, con una cosa como de esponjas. Están esperando que llegue el color para fundirse con esas vibraciones. Están esperando que, claro, que llegan muchos grupos a la cárcel, ¿no? Llegan también grupos de mujeres, de religiosas que hacen su labor. Yo no me quiero meter ahí, pero hacen su labor. Me encanta que llegan a cantar, pecadora, pecadora, y cantan todas esas cosas. Y cuando hacen la pastorela, la mala, que es el diablo, goza. Claro. Y como que la iglesia quiere meter sus buenas y malas, y entonces la mala es la más sexy, la más, la líder, la que sale de diablo. Entonces todo el mundo quiere ser diablo, todo el mundo quiere ser mala. Entonces me da de veras mucha alegría ver cómo a veces. Es el momento lícito de ser mala. Que no te van a claro, decir nada, y ellas han sido juzgar, mujeres entendidas, ¿no?, como malas. Sí, claro. Sublimas eso. Y aparte ya se han entendido, se ha entendido, muchas veces lo hemos estudiado, y lo ha estudiado Elena Saola, y lo ha estudiado Corina Giacomelo, y lo ha estudiado Pérez Correa, y lo han estudiado muchas mujeres. No es que las mujeres no cometan ilícitos, lo que pasa es que el sentido del ilícito habría que darle varias vueltas. Y también el sentido de ser mujer cometiendo un ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres, sobre todo las pobres, y morenas, porque si son güeras y de clase alta, primero no llegan a la cárcel. Y luego los jueces como que se les rinden, porque como es la burguesía pero en cambio si son pobres y mujeres racializadas, como que se sienten con autoridad, ellos y ellas, aquí no hay división de género. Es la ley, es como esa representación de la ley. No es la justicia, si decimos como Paolo Grossi, ¿no?, que es un gran teórico. La ley no está para dar justicia, está para controlar. Sí, y eso lo tenemos que saber. Entonces, una ley controla de manera muy distinta a las mujeres que a los hombres. Y no quiere decir que los hombres estén en jauja en la cárcel. Yo creo que sufren mucho más los hombres dentro de la cárcel que las mujeres. Las mujeres sufren porque no pueden ver a sus hijos y porque tienen esa cuestión de la maternidad muy, muy detenida, muy secuestrada. Pero sí las consideran los jueces y en general el sistema penal, cuando se enfrenta a una mujer que ha cometido algún ilícito, sí hay una manera distinta, no sé qué piensa el público, pero sí hay una manera distinta de percibir un delito cometido por un hombre y un delito cometido por una mujer. Si es mujer y pobre, los jueces esperan que esa mujer dé su vida y de su condición para la familia, pero si por la familia, por ejemplo,
entran a participar en un delito más grande como el secuestro, por ejemplo. Entran porque les interesa a la familia, como Antígona, ¿se acuerdan de Antígona? Sí, claro. Que entierra a su hermano, y desobedece a Creonte. Sí, Las mujeres que están en la cárcel, más de la mitad les llaman pagadoras, porque el marido, el novio, el tío, el papá las invita, el hijo a las participar. Exacto. Sí, a participar de un delito ajá. consumado, pero ¿cómo se les ocurre que participan Como en el cuidadoras. secuestro? Exacto. Como transportadoras. Exacto. Están como haciendo gestionadoras, como Exacto. prestanombres. Y que, ¿no? ¿sabes qué? Y Sí. están siempre en fragante. Entonces, yo no entiendo los jueces y las juezas que juzgan a estas mujeres que cada vez más tienen delitos contra la salud como transporte de sustancias ilícitas o venta, o que participan en secuestros que son, ¡ay, el secuestro! Claro que sí, es horroroso, pero hay que ver que la participación de las mujeres es siempre una participación tangencial y participan cuidando, lavando, dándole de comer al secuestrado, haciendo uso de las labores del cuidado. Y yo no entiendo cómo los jueces, cómo es que hay que darles talleres a los jueces. No entiendo, para que entiendan qué es el cuidado. Mucho no más. No entiendo cómo, no entiendo cómo no les sale una secuestradora y le preguntan, señora, ¿usted qué hacía? ¿Usted pensó en el delito? ¿Usted qué hace con el secuestro? ¿Usted estaba en fragante? Muy bien, señora, le vamos a poner un bracelete y le vamos a dejar X número de tiempo en su casa porque además tiene usted 7 hijos y es evidente que usted no planeó el delito, no tenía la intención de lastimar, le pagaban 200 pesos diarios, con eso ya la tenían metida en él. Y además estaba usted haciendo las mismas tareas que hacía afuera, nada más que estaba haciéndolas adentro. Entonces, en sentido estricto no es un acto ilícito, sino que hubo un desplazamiento, de un espacio al otro. Que es verdaderamente, es terrible el secuestro, terrible, y el terrible que ellas acepten, pero es parte de la familia y es una empresa familiar como Antígona. Pero también ahí hay como, esto es todo un tema, ¿no? Porque, exacto, hay como este desplazamiento de estas actividades que se realizan, vamos a decirlo así, al exterior, pero que cuando se les sanciona al interior, ¿no? En la cárcel, pues cobran otra dimensión. Pero además pareciera que cuando se trata de mujeres que están racializadas, que tienen una condición de clase particular, etcétera, no solamente se les castiga por lo que hacen, sino también por lo que no son, que tiene que ver como este estereotipo de esa mujer ideal que tendría que cumplir, etcétera. Y ahí lo que yo quisiera preguntarles, bueno, con estas mujeres con las que ustedes empiezan a trabajar, porque me quedó mucho. Acuérdate de los murales, estamos pensando en tomar los muros con estas mujeres que las han castigado en exceso. Exacto, pero me quedó justamente esa duda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo eso va empezando a permear en las dinámicas que se dan al interior de los centros penitenciarios? Mira, es muy, muy potente. Si tú tienes mujeres precarizadas, periféricas, que lo que han hecho en su vida es cuidar y no cuidarse, sino cuidar. Y eso no quiere decir que no tengan humor, que no tengan también fortaleza y demás, pero su vida entera ha sido en este canal del cuidado. Cuando entran a la cárcel y entran acusadas, entran como pagadoras. Nosotros identificamos a la mitad de las mujeres como pagadoras. Pagadora quiere decir que están pagando en realidad el delito de otros familiares. Entonces son como Antígonas, ¿no? Están desobedecieron al mandatorio, al jefe y obedecen a la familia. Y ellas están haciendo lo mismo. Estas mujeres entran a la cárcel y entran en una depresión, en un desconsuelo. La palabra es desolación. Nosotros tenemos nuestro primer parte del taller que se llama Escuela de la Desolación. Entonces, tenemos en el patio penitenciario a las mujeres que cada vez iban llegando más porque la idea era vamos a tomar el caracol. De veras decían, ¿no? De veras vamos a tomar el caracol. ¿Y qué vamos a poner en el caracol? Porque desciende nuestra visita, descienden nuestras hermanas y los señores. Bueno, todavía hicieron algunos de los diseños consolando al hombre, no, que te quieres morir. Que lo que se les haya ocurrido era consolar todavía dentro, que las metió a la cárcel, todavía consolarlo. Esa es la dimensión profunda del trabajo educativo y orgánico que se ha hecho con las mujeres. Entonces, empezamos a trabajar en el patio, antes de tomar los muros y empezar a brochazos, pintar
que sería también muy lindo, con colores y nada más dejarlo como un gran estruendo, ¿no? Como un gran fuego artificial. Lo que queríamos era que fuera eso, un gran grito, donde las mujeres que entraron a prisión por ser pagadoras o que entraron por poner un límite a un hombre que había ya empezado a violar a sus nietas y le pusieron un límite, también había, yo llamo eso, no voy a decir cómo lo llamo porque a la audiencia a lo mejor no le va a gustar, pero esos homicidios que a veces hacen las mujeres con saberes culinarios para detener la violación y el daño a las nietas, ellas no tienen más que hacer, más que meterse con la vida. A mí me parece una cosa tremenda, pero estaban mujeres también que habían sido violadas, ellas, sus hijas, sus nietas, y ya no aguantaron más, y fueron, todavía, mira, estamos hablando de 2008, 2009, 2010, creo que ahorita gobiernos anteriores y este gobierno, con más razón, ha metido mucha carga y mucha intención y mucha institución y muchos proyectos a las cuestiones de violencia de género. Entonces, estas mujeres empezábamos a conversar y a hacer ejercicios para que ellas se figuraran como mujeres, personas que tienen algo que decir. Y más allá que decir, algo que contar. Cuéntanos, tú me dices, Marisa, cuéntanos cómo llegaste aquí. Claro. ¿Cómo llegaste a la cárcel? Todas tenemos algo que contar, ¿no? Claro. Pero cuando hicieron los murales, también contaron. Estabas por presentarnos este resultado. Pero contaron desplazadas de su lugar de culpables. Sí. Contaron desplazadas de su lugar de cuidadoras y contaron como personas, como sujetos que entienden con conciencia la forma en que viven sus roles en la familia y entendieron que ellas no tenían derecho a descansar, que ellas no tenían derecho a soñar, que ellas no tenían derecho al porvenir y que lo que estaban haciendo es el derecho al porvenir de sus hijos, el derecho al porvenir de las gentes que cuidan. Y lo primero que hicimos lo hacemos como si fuera escolar, o sea, ellas cuando van, llegan bañadas, llegan perfumadas, llegan arregladas porque saben a dónde van cuando van los lunes, que íbamos todos los lunes, ¿saben a dónde iban? A la escuela. A la UNAM. Ah. Más de la escuela a la UNAM. Qué y no iban a la universidad, iban a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su legislación, el primer artículo es urgencias sociales, desviémonos por las urgencias sociales. El segundo es formación, formemos gente crítica, formemos gente con un cierto grado de rebeldía a lo que está impuesto con el castigo y la reducción. Pensante. Creativa. Con energía, con entusiasmo, con alegría. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama formar? Esa es la formación que da la UNAM. Y en el tercer lugar, muy cerquita, inclusive se trenzan las tres, está la investigación. Entonces, en el primer semestre hacíamos muchos ejercicios, leíamos en voz alta, leíamos muchas pensadoras feministas, leíamos, por ejemplo, lo primero que leemos es Antígona. Antígona para nosotras es, y luego leemos, ¿qué creen? El mito, no es mito, es la leyenda de la Llorona, que acusan de ahogar a sus hijos para perseguir, como si las mujeres estuvieran ahogando a los hijos y matándolos para perseguir al güerito. Pues eso tienen los jueces y las juezas en la cabeza. No había visto la historia de la Llorona con que las mujeres lo que quieren sí, es abandonar a los hijos. Y yo no digo que eso no sea una fantasía, pero una fantasía como de que de pronto eres libre. Y si tienes 6 hijos. Ahora, mujeres acusadas que nosotras defendimos con nuestra clínica de litigio estratégico con perspectiva de género, Maricela Escobedo, que es parte de este proyecto que se llama Mujeres en Espiral. Parte de este proyecto es la clínica, y con esa clínica y con nuestros saberes pedagógicos de prácticas artísticas y jurídicos, entraban las mujeres al patio, y lo primero era el patio, como se los dije cuando empezamos a platicar. Sí. Es el patio de mi casa, como es particular, se llueve y se moja, como los demás, agáchense y vuélvanse a agachen. No se agachen, levántense y vuélvanse a levantar, ¿sí? Y entraban a alzarse, tomar los muros, subirse en los andamios, porque esas cosas físicas, que de repente en la cárcel hay un andamio, es una cosa imprevista. Sí. Y que te subes al andamio y ves desde arriba. Claro. Oye, fíjate que yo en mi clase de nociones de derecho que imparto en la licenciatura en ciencia forense, siempre les dejo leer Antígona. Siempre. Pero te voy a decir que la perspectiva de leer Antígona es para que reconozcan, como es nociones de derecho,
estamos viendo temas muy básicos. Entonces quiero que identifiquen al derecho del hombre frente al derecho divino, al derecho natural frente al derecho positivo, ¿no? Eso que es no. lo que- sí, Entonces, Antígona lo que hace es inclinarse por la justicia frente a la ley del hombre. Que es lo que dice Hegel, ¿no? ¿No? Entonces, Sí. ¿cuál justicia? La que ella piensa que es Claro. la adecuada. Porque si no hace las exequias para su hermano, lo que va a ocurrir es que el hermano va a quedar condenado a deambular su alma por el inframundo. Entonces, tú, cuando lo llevaste como una lectura para la enseñanza y para el pensamiento, dijiste, es que aquí las Antígonas más bien están siendo conservadoras o perpetuadoras de una tradición familiar, aún en contra de lo que diga la ley. Entonces me parece muy interesante la perspectiva con la que la llevas. Tenemos un documental que a lo mejor algún día lo podemos llevar a sus cursos, que se llama Cihuatlán, Antígonas de Santa Marta. Y justamente cuando leemos en voz alta, hagan de cuenta que nosotros vamos a enseñar un curso de 16 clases, que es un semestre. En el primer semestre queremos que las mujeres tengan algo que contar, pero no algo que contar como, ay, soy una pecadora porque ya me metieron a la cárcel porque no pude cuidar bien a mis hijitos y ahora ya me dejó mi marido. No, queremos que ellas se desplacen y que cuenten su historia con una posición de conciencia de la forma en que las educaron, la forma en que les hicieron creer que lo más importante en sus vidas era dejar de vivir ellas y vivir por otros. Y que la cárcel les permita hacer una especie de giro y decir, bueno, voy a vivir yo, voy a entender mi vida desplazada, subiéndome los andamios, viendo todo desde arriba. Voy a tener una perspectiva de lo que es mi vida, cómo nací, cómo fue mi mamá, cómo fue mi abuela, qué oportunidades tuve. ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde está mi placer? No solamente el sexual, que ese ya olvídate. O sea, ese placer es tener los hijos, pero el placer sexual inexistente. Si llegan a la cárcel a tener contacto con otras mujeres y a encontrar muchas veces placer que no habían encontrado afuera en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, esas 16 sesiones, primero con la lectura de Antígona en voz alta y Antígona aparejada con la leyenda de la Llorona, y ahí tenemos lo universal griego con lo cultural, y también les enseñamos, oigan, la forma de ser y los cambios y la crítica y ver el mundo de otro lugar, no es solamente la teoría alta, que es entender tus leyendas, es entender también cosas como Antígona o alguna de las cosas más teóricas y más, pero mucho tiene que ver con entender tu contexto y tu localidad. Entonces leíamos en voz alta y ellas decían, yo soy Antígona Gómez, yo soy Antígona Pérez, y lo que me pasó fue que di de comer al secuestrado, que lo que me pasó fue que me incliné por mi familia, desobedecí al Estado, pero al final me metieron a la cueva y ¿saben qué? No me voy a ahorcar. De la cueva voy a salir. De la cueva voy a salir y voy a entender mi vida de otra manera. Y entonces ahí sí hay reinserción. Claro. Pero esa reinserción no pasa por los talleres que eran de uñas, de madera, de foamy, de madera country, de chocolate artístico, donde hacen casitas suizas, vírgenes de Guadalupe, llaveritos y cosas para vender en la casa. Ahí no va a haber ningún tipo de reinserción, ahí va a haber matar el tiempo, cuando se mate el tiempo con 17 clases de foamy. Sin embargo, entras a la UNAM con la legislación y el Código Penal. Aquí la legislación, aquí el Código Penal. Entras y lo que logras, y claro, con las pedagogías, con una información de género, porque sí hace mucha falta entender los casos personales de cada una, los delitos, por ejemplo, el delito de la mala madre, ¿no? A Karen, que la acusan por homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión, porque su pareja lastima hasta la muerte a su niña de 1 año y medio, y a ella la encierran, le dan 30 años, 7 meses, 6 días, porque... No auxilio al bebé. Porque tenía que ser la Mujer Maravilla porque ella trabajaba en una zapatería, y la evitabilidad, son esas 4 cláusulas, nosotros lo estudiamos en la clínica de litigio estratégico,
hay 4 cláusulas para que se pueda cometer este delito por omisión. Ajá. O sea, ¿qué Comisión por omisión, qué omisión cometió la madre si estaba en la zapatería ganando el dinero para, qué omisión cometió que se casó con un mal hombre? Bueno, pues todo, que y Sí, nos van a la meter a falta la de cárcel, cuidado. estarían las cárceles llenas Sí. de las mujeres que se han casado con hombres difíciles o Oye, Marisa, fíjate que yo quiero aprovechar que estás con nosotros porque, bueno, viendo que nuestro tiempo se va acabando, no quiero que dejes de decir algo a nuestros alumnos y nuestras Sí. alumnas que estén estudiando ciencia forense o derecho. ¿Cómo, cómo introducir en derecho y cómo introducir en ciencias forenses la perspectiva de género? ¿Qué es lo que tú estás trabajando? O sea, nos has dado un ejemplo muy, muy, muy vívido de cómo ver un problema que tiene que ver con reinserción social, mujeres en la cárcel, vistas con un ojo no antropocéntrico, no desde el hombre, sino desde la mirada de la mujer, cómo ver los problemas en general. Hay que En lo jurídico y en los científico ¿Sabes forense. qué? Gracias por esa pregunta. Yo diría que en vez de mirar al centro de la ley, hay que mirar a sus periferias y hay que mirar a las periferias de las mujeres, a sus contextos, a la cultura, dónde están inscritas. Por ejemplo, a una mujer que se hace cargo de un bebé de una chica adicta que le rentó un cuarto que tenía y la chica adicta se lo deja al bebé y ella pues entre que lo iba a registrar y no sabía qué hacer y tal, llega la policía porque la madre de la chica adicta y ¿qué creen que le pasa? Robo. Trata y robo y secuestro y le dan 40 años, 6 meses, 17 días. No sé por qué dan 40 años, 6 meses. No sé cómo calculan. ¿Cómo calculan 17 días, 3 horas? No sé, esos cálculos mezquinos y ciegos. Bueno, esta mujer, yo no entiendo a los jueces de veras, ¿cómo no pueden entender? En México hay el entenedazgo, ¿no? Hay los chicos, los bebés que se prestan y hasta se regalan. Y cómo los jueces son capaces. ¿Cómo pueden ser tan ciegos y tan mirada de túnel para nada más ver que hay un bebé que pasó de las manos de una madre a las manos de una cuidadora, de una señora que ¿por qué el robo? ¿Por qué la trata? ¿Por qué el despojo? ¿Por qué el secuestro? Y no pensar, esta chica de 18 años, drogadicta, se va, deja al bebé, la señora lo cuida, después la mamá de la chica adicta, que es la abuela, denuncia. La denuncia. Sí. Entonces, ya vieron ustedes, lo que es la perspectiva de género no es otra cosa que un mirar más allá del centrito de túnel que mira la ley y no la justicia. La perspectiva de género es querer hacer justicia. La perspectiva de género es mirar, desviar la mirada, desviar el camino. Situarse en un patio donde hay alegría y donde hay deseo y donde hay vías para recuperar lo que estas mujeres pudieron ser, quisieron ser y sería justicia que fueran. Qué bonito lo has dicho, me ha gustado mucho tu descripción, porque yo cuando trato de definirlo, caigo mucho en el tecnicismo. Digo, vamos, no, las mujeres. No, en el tecnicismo de, a ver, vamos a ampliar el espectro, a ser exhaustivos y abundantes en la investigación. Pero este punto de vista que das, bueno, a ver, es que se trata de algo social, algo contextual, algo que va más allá del problema. Algo de las vidas de las mujeres. Si tú ves películas, no sé si ves Nosotros los Pobres, o ves películas, o estás un poco en tu barrio, o entiendes un poco, no tienes que meterte a un diplomado, ni habría que darles talleres a los jueces de perspectiva de género. Por Dios, tienen empleadas, tienen hermanas, tienen madres. Es un poquito desplazar un poco la mirada y entenderlo desde el patio. Sí. Que significa esa alegría, romper los muros. Y al final hicimos 4 murales, vamos a hacer un 5º ahora, esperamos, 4 murales que dieron las historias, dieron la vuelta a las vidas de las mujeres, se pudieron subir a los andamios, ver su vida
y ver su sentencia desde arriba y entender desde lo cultural, desde lo orgánico, desde lo sensual y desde lo jurídico sus vidas. Muy bien. Oye, se nos está acabando el tiempo. No sé si tuvimos a alguien que nos haya escrito. No. Nos vamos a quedar con los 6 pases dobles sin entregar. Entonces vamos a ampliar el plazo. Sí. ¿Qué les parece para los que nos escuchen? Escríbanos hoy durante todo el día a Canal Yus Multimedia en nuestro espacio en donde se transmitió este programa, y bueno, quienes lo pidan pueden ir incluso hasta el 17 de octubre venir a las oficinas de Yus Canal Multimedia en un horario de 9 a 15 horas con su credencial de la UNAM. Esto es para la comunidad UNAM. Pueden ser profesores, alumnos, trabajadores, etcétera, sí. Así que los esperamos a que vengan con esto. Tienen hoy todo el día, porque bueno, pues no podemos dar más porque ya mañana es el último día para el viernes. El viernes. Bueno, háganlo hoy. Así que no dejen de aprovechar estos pases. Escúchenos la próxima semana en nuestras redes sociales. Denle seguimiento a lo que va a suceder. Tenemos nuestro 7º Congreso de Ciencias Forenses. Va a ser el miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana. Consulten también nuestro programa para que se enteren de nuestras actividades. Y bueno, Marisa, estamos felices de que hayas estado aquí, de que nos hayas compartido, aunque sea un ratito, todo esto que has hecho, en que estás, en que nos enamoras, nos enamoras de tu proyecto. Da mucho entusiasmo escucharte y dan ganas de trabajar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Anaí. Lo mismo digo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Yus, Canal Multimedia, derecho a tus oídos.